Entonces, opción on off es una opción de menú que además simplemente activable. Entonces, como les digo, los constructores tenían que recibir el descripción y el char selector y le podían pasar o no un estado inicial y llamar al super, porque la clase padre, que es la de opción de menú, ya tenía la opción de recibir estas dos atributos también. O sea, porque una opción on-off es una opción de menú que tiene un carácter y una descripción. Después el ejecutar, porque opción de menú es ejecutable y mostrable. Entonces, en ejecutar, lo único que tenía que hacer era cambiar el valor a lo que estaba. Y acá lo podían hacer de esta forma, se lo pueden hacer activar o desactivar, o algunos pusieron el if, dependiendo del estado, lo ejecutaban, ahí daba lo mismo, si llamaban a los dos métodos o si lo hacían acá. Y obviamente el activar ponía activa en true, y desactivar lo ponía en false. O sea, y este booleano era el que después me iba a servir para saber el estado de si estaba on o estaba off. Y está activada, obviamente me devuelve el valor de esto. Ahora, acá es donde muchos erraron. Mostrar es mostrar los corchetitos con la X o sin la X, más el mostrar de la clase padre. O sea, esto que ustedes hicieron, muchos hicieron esto, además muchos hicieron esta implementación. Y eso estaba mal, porque ustedes hacían if activa, entonces hacían esto más un system out, bueno, y algunos además le pusieron el get. Algunos le pusieron el get descripción y hacían así, más get descripción. O sea, que ponían esto. Hubo gente que puso así. Si está activa, pongo esto. Y por el else, hacían esto. Y directamente lo dejaban vacío. Entonces, esto estaba mal. Fíjense, esto está repetido. Si esto está repetido y además tengo una clase que ya lo sabe hacer, entonces la opción era hacer esto. A lo sumo podrían haber hecho esto y esto, pero la parte repetida siempre la tenían que evitar. O sea, si el padre ya lo sabía hacer. ¿Se entiende? Entonces con eso se ahorra. Otros hicieron acá y le pusieron acá más get char selector más get descripción. Y esto mismo hacían acá. Y esto estaba mal. ¿Por qué estaba mal? Esto ya lo sabe hacer la clase padre. Entonces, si ya lo sé hacer, ¿por qué lo voy a repetir de vuelta acá? Y está más mal incluso repetirlo en los dos if. O sea, lo sumo lo podían poner acá, pero bueno, la forma correcta era esta. ¿Se entiende? Profe, pero en ese caso no va a mostrar primero ese símbolo y después en una línea abajo No, vamos porque a... dice print y el otro es print ln. Ah, está bien, claro. Creo que no sabíamos ese truquito. Sí, esto creo que en alguna de las prácticas está, de lo del print y el print ln. Pero Claro, bueno, porque si vos pones así, se suma a lo otro. Primero se muestra el símbolo y después, tal como está en el ejemplo, ¿no? claro, la otra opción que podían haber hecho era string resultado. Y en vez de imprimirlo, si no sabían lo del print, lo podían haber asignado. Podrían haber resultado
resultado igual a esto. Y después hacer un sistema out de resultado más lo otro. Lo que estaba mal era repetir 2 veces el get y la otra concatenación, o sea, lo que hace el super. Entonces, eso era lo que estaba mal. Bueno, ¿se entendió esta clase de la del on-off? Sí. Sí, sí. Fíjense que esto, al ser una opción de menú, tiene el mostrar. Y ahora vamos a ver por qué es importante este tema del mostrar, porque después dejaba de funcionar. Opción de tareas cumplidas, esto lo único que hacía era recibir la descripción, el char selector que le iban a mandar, el menú de tareas, que tiene que ser un menú secundario, y el ejecutar, lo único que tenía que hacer es tareas cumplidas, y como este menú es un menú de tareas, acá sí es propio. Menú de tareas cumplidas también es una opción de menú. Menú de tareas es un menú propio, y ahí ejecutan el get total tareas cumplidas. Y acá es donde viene el problema. En este menú de tareas. Menú de tareas extiende de menú. Ahí estamos porque el menú de tareas es también un tipo de menú. Recibe título, recibe el input y se lo pasa al padre. Y acá viene el tema de registrar. Si yo le saco este tag override, esto de acá es una annotation. Se llama annotation y son indicaciones que le dan a Java para que el compilador haga determinadas validaciones. Ahora, si yo le saco este tag acá, o sea, una opción era que ustedes pongan opción de menú y hagan el instance of, y si esto era verdadero, entonces le den a super.registrar. Ahora, la otra opción es que ustedes digan directamente, esto va a recibir opción de menú, pero ¿qué pasa acá? Esto deja de compilar. Y sí, esto deja de compilar porque el annotation override lo que hace es decir que lo vas a sobreescribir, pero que la firma, que lo vas a solamente sobreescribir y no le vas a hacer un overload. Y acá lo que se está haciendo, más que una sobreescritura, es una sobreescritura con sobrecarga. Entonces, le saco el tag S y fíjense que compila. Pero bueno, supongamos que ustedes no sabían eso. La opción que tenían era hacer la validación. Que esto no la hicieron. Esto acá fue un error bastante común. Que o no les compilaba y esto lo dejaban así como opción y después de opción directamente lo mandaban ahí directamente, o sea, le permitían guardar cualquier cosa o no le quitaban el tag. ¿Se entendió esta parte? Cosas que sí estaban mal en tareas de menú. Esto. Private. Array list. Opción on-off. Esto estaba mal. Y en vez de hacer esto, en vez de hacer super, hacían, algunos hicieron las dos cosas, lista.add, y dejaron los dos, y otros directamente no usaron el super acá lo que hay que meterle para que esto compile es meterle esto acá. Muchos hicieron esto. Esto está mal.
la doble lista. Estás repitiendo los atributos. O sea, esto es redundante. Tener la lista acá es al pedo, porque yo acá la tengo en menú. Menú ya tiene una lista de opciones de menú. Y la opción on-off es una opción de menú. Entonces, esto estaba mal, tenerlo ahí. Hacer la doble entrada para que después acá, en vez de get items, hacer lista. Esto estaba mal también, porque estoy duplicando los datos solamente para hacer un cálculo. Y hacer esto directamente estaba peor. Porque, ¿qué pasa? Si yo lo dejo esto así, esto, si yo lo ejecuto, run as, application, fíjense, hasta acá funcionó, yo aprieto la opción L, fíjense, ¿ven? No me muestra nada. ¿Por qué no me muestra nada? Porque el main, cuando yo aprieto la opción de opción de acceso a menú, y le hago ejecutar, lo que va a hacer es menú secundario, punto ejecutar. Ahora, menú secundario, si opción de acceso a menú tiene un menú secundario que en realidad es un menú de tareas, fíjense, no tengo los mismos ítems. Entonces, cuando itero, no tengo los ítems. Entonces, vamos a ponerle un breakpoint acá en el mostrar. Vamos a ver cuándo se ejecuta y por qué en uno entra y en otro no. Fíjense, ahí se ejecutó el mostrar. ¿Dónde está? Está en main, en la línea 26, y hace menú principal, que es un menú, le hace ejecutar. El ejecutar hace el elegir una opción. Elegir una opción, lo primero que hace es mostrar. Y después va a escribir todo. Entonces acá le ponemos F8 para que se ejecute. Fíjense, acá ya me pintó. Yo elijo la letra L. Y acá me ejecuta el mostrar. Entonces, ¿qué pasa? This, o sea, esto viene de acá. Del ejecutar, cuando ejecuté, buscó la opción elegida, que en este caso opción es opción de acceso a menú, y ahí se le da a ejecutar. Opción de acceso a menú hace ejecutar, y al menú secundario, que es un menú de tareas, le hace ejecutar, viene acá, ejecuta, le hace elegir una opción, y para elegir una opción le hace mostrar. Y cuando hace mostrar, va a recorrer los ítems. Que en este caso, como es un menú de tareas, los ítems no están cargados, porque el menú de tareas tiene los ítems en un array que se llama lista. ¿Se entiende por qué no mostraba nada? ¿Por qué pasa esto que no muestra nada? Sí, sí. Le pongo la X, le digo salir, bueno, ahí se vuelve a ejecutar. Entonces, esto estaba mal. La opción correcta, menú de tareas, era no tener la lista esta. Además, esto lo que hace es, también me rompe el polimorfismo. Por eso es que no hay que ponerlo. Sacarlo de ahí y ponerlo en la de el super. Entonces, como le decía, tienen dos opciones. O le ponían el instance of o directamente le sacaban el tag y le cambiaban acá, haciendo una sobreescritura con sobrecarga. ¿Se entiende? Y después teníamos el get total tareas cumplidas. Profe, una pregunta. ¿Y si le sacábamos el registrar ahí y que use el del menú? Si ustedes sacaban este de acá, Sí. ahí podían, ahí lo que hacían con eso es permitirle al menú de tareas que pueda poner acá otras cosas que no sean opción on-off. O sea, Ah, esto claro, funciona. Si de esto yo lo saco, claro. si
Si esto lo saco, ven, sigue compilando. Y es más, de hecho, si lo corro, va a seguir funcionando. Acá me está tirando un error. Ah, pero esto de acá. Vamos a cerrar, vamos a ejecutar de vuelta. Fíjense que acá esto sigue funcionando, ¿ven? Funciona. Si yo lo sacaba. El tema es que vos podés en menú de tareas poner cualquier cosa y el enunciado decía que explícitamente menú de tareas solo recibe opciones on-off. Entonces, por eso es que había que usar el registro de acá. Bueno, total de tareas cumplidas, otro gran problema que hubo en la mayoría de lo que corregí. Y es cómo saco cuáles tareas están activadas si esta clase no tiene la lista. Porque menú tiene ítems, pero son privados. Bueno, y acá es donde empieza hay que hacer las cosas con criterio. Acá teníamos dos opciones. Uno es con el get items. Y lo que podíamos hacer es, obviamente, ponerlo como protected. Y lo que podíamos hacer es hacer una copia de los ítems. O sea, si queríamos ser puristas, tendríamos que hacer una copia de los ítems. Y si no, de última, retornar el array list. Pero tiene que ser protected. No lo puedo poner público. Porque esto yo quiero que solamente la hija lo pueda ver. Por eso en este caso están separados. Pero supongamos que esto lo tenían todo junto y demás. Igual, aún así, este get items, lo único que había que hacer es ponerlo como protected. ¿Se entiende? Para que este lo pueda acceder. Entonces, con esto te fijabas si eso era una instancia de activable o una instancia de o no, y le preguntas si está activada, y con eso podés contarlo. Pero nunca ponemos público un método que te devuelve parte de los objetos de la lista. Protected lo podés hacer porque tareas, menú de tareas es un menú. Por ende, también tiene los atributos del padre. Pero público no. Público eso es un error. Un error de concepto de no conocer o no entender todavía el concepto de los modificadores. Si lo pongo público, cualquiera lo puede acceder. Ahora, si le pongo protected, solo menú de tareas lo puede acceder. Miren, fíjense. Menú de tareas. Si yo hago menú secundario punto get, fíjense, solamente puedo tener get total tareas cumplidas. Ahora, si yo en menú, en vez de ponerlo como protected, lo pongo en público, fíjense que acá tengo get items. ¿Se entiende la diferencia entre el público y el protected? Sí, el protected es como visible solo para las clases que están en el mismo paquete, ¿no? Claro, ¿Puede para ser? las hijas y los que están en el mismo paquete. Claro, sí. Entonces, ponele que ustedes no lo tengan separado acá y lo tenían acá. Igual, aún así, lo tenían que dejar como protected. Porque estos sí estaban separados de paquete. Entonces el main, si yo acá en menú le pongo protected, yo acá le hago el get, y ven, siguen sin mostrármelo. Entonces, esto era protected y eso fue un error medio grave. No es que te desaprobaba por hacer eso, pero te bajaba puntos. ¿Por qué? Porque quiere decir que todavía falta conocer el comportamiento de los distintos modificadores de acceso. Y eso es algo importante, pues si yo pongo público o protected, tengo un cambio de cosas. Tengo un cambio de lógica, el cómo se va a comportar una clase dependiendo de lo que sea. ¿Se entiende? Sí, sí. Después lo que había que hacer, había que completar los distintos. El mostrar, que ya lo vimos, el ejecutar,
Y bueno, obviamente correrlo y que esto funcione. ¿Alguna duda más con respecto al parcial? ¿Algo que no se entendió? ¿Algo que haya quedado ahí como todavía que haya quedado con dudas? ¿Alguien tiene alguna duda El, más con el, respecto al parcial? ¿El Protected solamente alcanza a las hijas o a todo lo que está en el paquete? A las hijas y a todo lo que está en el paquete. Ok. Por eso tratamos de no hacerlo, pero bueno, hay veces que no nos queda otra y lo necesitamos hacer. Entonces lo ponemos así. La mejor opción era directamente a darle una copia. Y acá yo podía implementar, esto no lo vimos en clase, pero se los comento para que lo sepan. Yo puedo implementar otras interfaces, que no son solamente las que tiene ¿cómo se llama? El menú. Entonces, si ustedes se fijan en ArrayList, la clase ArrayList implementa list, o sea, implementa la interfaz list, implementa la interfaz random access e implementa la interfaz clonable. Si yo les hago acá, en vez de esto lo vamos a comentar. Y hago items.clone. Esto lo que va a hacer es darme una copia exacta del array, pero en otra dirección de memoria. Entonces con eso ya rompo con la acoplabilidad. ¿Se entiende? Pero bueno, no esperaba que hagan esto dentro del parcial. Lo único que sí esperaba es que no me pongan público acá esto. ¿Se entiende? Pero bueno, sepan que hay otras interfaces, como por ejemplo la interfaz clonable, que lo que hace es darle una copia literal del array list. ¿Y lo estás casteando ahí? Sí, porque eso te devuelve un object. Ah, mira. Y esto te dice, necesito que vos me mandes un array list. Entonces, como un array list, el object es el padre de array list, no se puede castear, no es implícito, no puedo castear. Tengo que castearlo para decirle, este object en realidad es un array list. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra consulta más? La gente que desaprobó el parcial, ¿se entiende el por qué desaprobó y qué era lo que había que hacer? Porque eso es importante, o sea, el entender el por qué para después poder corregirlo. Bueno, esto sí, no tenía mucha más. El ejecutable, había que implementar ejecutar, el mostrable había que implementar mostrar, opción de acceso a menú. Profe, a mí me Sí, quedó una duda. sí, El tema de registrar de menú de tareas eh, sí. es casi igual al registrar de la clase padre, pero acá chequea si la opción es de tipo opción On en off, off sí. o on off. Pero, o Sí, sea, es como una validación, pero no entiendo tipo para qué se usa. O sea, para qué hay que ponerlo. esto es porque menú de tareas, lo que decía explícitamente, es que solo puede recibir o solo soporta opciones on-off. Entonces, el registrar, si yo acá no creo un registrar, lo que va a tener es el registrar del padre. Sí. Y el registrar del padre puede recibir cualquier tipo de opción de menú. Lo que pasa es que acá vos lo que querías es que explícitamente el menú de tareas no reciba otro tipo que no sea on-off. Entonces Pasa ahí que si no tenías, es on off, va a usar el del padre, va a usar otro.
No, O si no es sea, on-off, no tendría ni que agregarlo. O sea, yo no podría hacer esto. Por ejemplo. Menú secundario, por ejemplo. Menú secundario, que es un menú de tarea, punto registrar. No podría poner, por ejemplo, una new opción opción de on-off. salida, por ejemplo. Fíjense, esto te lo permite, porque obviamente al registrar me permite hacer eso. Ahora, si yo no tengo esta validación o no le cambio directamente el tipo acá, esto me lo registra. Si yo esto lo comento, y dejo el del padre, fíjate que acá en el main sigue compilando. La opción de salida los puedo seguir poniendo. Y fíjense qué es lo que pasa. Yo lo ejecuto, elijo la L, y esto me pone salir, salir. Y esto no, este de acá no se puede poner, solamente puedo poner estas. Entonces, la opción que tengo para solucionar esto es lo siguiente. O le meto esta validación acá, que solamente si son opción on-off la registre. Vamos a correrlo, van a ver que un segundo acá, que falta. Opción de salida. Pusiste una L en el medio de... Ahí. Sí, le erré cuando toqué la L, en vez de tocarla acá en la pantalla, Sí. se escribió en él. Sí, sí. Bueno, yo esto lo ejecuto, fíjense que opción de salida, yo aprieto la L, y ven, no me puso la doble X. ¿Por qué? Porque cuando fue a registrar opción de salida, acá en menú de tareas dice, ¿es una opción on-off? No, listo, siga, siga. Ahora, la otra opción, mucho más restrictiva, era directamente sacarle el override, ponerle acá que esto es una opción on-off, y ya directamente acá ni siquiera debería compilar. O sea, esto cuando el registrar, no, es más, de hecho esto, con el registrar si yo ejecuto este, me va a ejecutar el del padre. Entonces ahí tengo otro problema. O sea, no solamente le saco eso, sino que le estoy abriendo para poder registrar. O sea, estoy haciendo una sobreescritura con sobrecarga. O sea, le cambio esto. Esto es peor que borrar el método, porque estoy como creando dos métodos. Entonces puedo registrar este de acá, puedo ejecutar el de esta clase o el del padre. Como que estaría Claro, duplicando el método. ¿Se entiende? claro, claro. Sí, sí, sí. En el otro caso solamente lo estás sobreescribiendo. Claro, si yo le pongo en este menú de tarea, le pongo el override, le cambio el comportamiento. Que de hecho esto es lo que quería hacer. Cambiarle el Está comportamiento y bien. que si no es una opción on-off, que no la agregue. Ok. ¿Alguna otra consulta? Lo mismo para la gente del A. Por más que no tengan la nota, ¿tienen alguna consulta con respecto a lo que hicieron? Bueno, si no hay más consultas, entonces voy a parar acá la grabación de esto.